cómo es que se debe de vivir. Y como dije, pues alcanzamos muchas cosas a nivel empresa, pero comenzamos a vivir con mucha insatisfacción. Tal vez alguien se identifica con eso, despertar en la madrugada y comenzar a revisar cómo ha sido tu día y no sentirte satisfecho. Comenzar a repasar qué he logrado, por qué hay un poco de ansiedad, por qué no tengo paz si ya se supone que he alcanzado cierta comodidad. Y eran preguntas, digo, sin respuesta. Tuve que descubrir que hay muchas preguntas que ya tienen respuesta, pero parece que a veces nos cuesta entender eso. Tuve una experiencia precisamente en este hotel, ya hace 30 años. Asistí, era una reunión, me dijeron, de empresarios, por eso vine. Me había invitado un banquero. Y comienzo a oír cómo personas contaban que podían vivir diferente. Y yo creo que todos, en alguna medida, hemos buscado eso. Vivir diferente, vivir bien, tener comodidad económica, tener paz en el corazón. Y comencé a oír que ellos hablaban como que eso lo habían alcanzado y que había sido fácil. Y uno pregunta dentro de sí, eso no puede ser cierto, si no la vida fuera diferente. Pero en esa noche alguien comenzó a hablar de la relación que él tenía con su esposa. Y le cuento algo, pareciera ser que estaba hablando de la mía. ¿Ya? ¿Alguien alguna vez aquí, bueno, mejor primero, ¿cuántos son casados? Ante su mano. ¿Alguien ha querido ahorcar a su mujer alguna vez o ninguno? Ninguno, ¿verdad? Ok. Mentirosos. Si lo decís y está al lado, dormís en el sillón hoy, por eso no subí la mano, ok. Todas esas cosas que uno busca hacerlas bien hechas, busca vivir bien, pero por alguna razón en el camino va habiendo diferencias. Yo recuerdo que me casé muy enamorado, pero a los 7, 8, 9 años ya la cosa era bien diferente. Eso que había dicho ahí en un altar frente a un sacerdote, hasta que la muerte nos separe, ya era constante duda aquí. ¿Será que voy a aguantar hasta la muerte? ¿Será que ella va a aguantar hasta la muerte? Y habíamos dicho que íbamos a estar en lo bueno y en lo malo, en salud, en enfermedad, en riqueza y en pobreza, pero cuando habían ciertas circunstancias podían haber tantos diferentes puntos de vista. Y yo no lograba de veras como entender por qué si uno quiere hacer las cosas bien, aparentemente no le salen bien. Porque si uno se esfuerza, y yo pensé que los malos eran los que habían matado a alguien o estaban en la cárcel o robaban a las otras personas, ¿verdad? Pero uno que está tratando de vivir normalmente, digámoslo de esta forma, ¿por qué? ¿Por qué seguía sin respuestas? ¿Por qué encontraba tanta dificultad en el diario vivir? Y repito, ahí esa noche comencé a oír como que nos estaban tratando de engañar por lo que estos hablaban de que era fácil. Y lo primero que hice fue rechazar eso. No creí. Le cuento que me asombró el último hombre que habló esa noche, porque él dijo, aquí no vamos a convencer a nadie que crea lo que nosotros creemos. Y eso me gustó, porque yo creo que a todo ser humano merece respeto en su forma de pensar, en sus conceptos, en su ideología, en su credo. Y dijo, pero tengo algo que proponerles. Dijo, si usted tiene algún problema, ¿por qué no prueba esta noche? Y si el problema se le resuelve, entonces usted puede comenzar a entender que lo espiritual, que es el centro de esta reunión, es muy real. Y yo eso pues no, le cuento que no me interesó. Yo no sé cómo ha sido su vida, pero la mía fue buscando lo material. Yo pensé, si uno logra tener una buena posición económica, si uno logra una buena cantidad de dinero, pues todo se te resuelve. ¿Ya? ¿Alguien ha pensado eso o solo yo? ¿Ah? Ok. Y resulta que había logrado esa posición, había alcanzado mucha plata, pero resulta que no
lograba tener el control de mi vida y las cosas no salían como uno muchas veces quiere que salgan. Así que esa noche me quedé ahí sentado escuchando esas palabras, pero no creyéndolas. Pero este hombre al final sí dio un desafío, yo digo un poco fuerte. Él dijo, mire, ¿por qué usted no se atreve a probar? Le garantizamos que esto funciona. Y lo único que tiene que saber es que su problema puede hoy ser resuelto. Por ejemplo, dijo, si alguien esta noche está enfermo, usted puede ser sano. Y eso sí fue ya como el límite. Yo dije, no, eso es una burla, ¿verdad? Ahora resulta que lo espiritual dicen que sí funciona. En otras palabras, sí puede haber un ser supremo que viene a un hotel 5 estrellas y el razonamiento comienza a funcionar. Entonces, ¿por qué no va al Roosevelt, verdad? Si fuera tan fácil. Resulta que ahora viene a un hotel de 5 estrellas y no va al Roosevelt. Y yo me comencé a burlar, le dije a mi esposa, larguémonos de esta reunión. Pero el hombre hizo una pregunta y dijo, ¿cuántos de aquí se atreven a probar? Y le cuento que éramos 1,200 personas, era todo el salón Los Lagos. Y yo sí pensé, en 1,200, ¿cuántos tontos encontrás? Porque alguien que crea esto tiene que ser muy tonto. Le dije a mi esposa, ¿por qué no apostamos a ver cuántos tontos hay en 1,200? Y como soy financiero, le cuento que hasta hice mi tablita, ¿verdad? El 3% son tantos, el 4%. Y buscando con mi señora apostar, ¿verdad? Y mi sorpresa es que esa noche se levantaron 700 personas. Eso sí me sacudió. Nunca había visto tantos tontos juntos, ¿verdad? 700 que crean esta estupidez, eso sí, de veras. Le dije a mi esposa, larguémonos de aquí, no me gusta esto, ¿verdad? Se están burlando de la gente. Pero cuando yo me puse en pie, resulta que yo creo que tú entiendes esto. La esposa de uno parece que lo conoce mejor que como uno de hombre conoce a la mujer, ¿sí? ¿Están de acuerdo con eso algunos o no? ¿Ah? Ella es más detallista, ella siempre tiene pendiente cosas del corazón de uno que a veces uno mismo ni siquiera las ve. Y ella me dijo, mira Enrique, sé que no te gusta la reunión, sé que crees que se están burlando de la gente, pero imagínate que esto sí funcione. ¿Y por qué me decía ella que funcionara? Era un hombre enfermo. Desde muy niño comencé a padecer una alergia que era motivada por un resentimiento muy, muy fuerte que tuve sobre mi papá. Un hombre que golpeó mucho, un hombre que fue irresponsable. Entonces había comenzado desde niño a guardar cosas en contra de él. Yo no sé si usted sabía esto, que cuando uno guarda en el corazón resentimiento, amargura o rencor, eso puede provocar físicamente un daño. Hoy lo entiendo mejor, hoy sé que el corazón es como un pequeño recipiente. Dependiendo de lo que el ser humano reciba en el corazón, en su ser, en lo íntimo de la persona, pues recibe una herida. Pero si eso es algo constante, esa herida no solo va siendo más profunda, sino a veces agarra muchas raíces. Y dije, el corazón es un recipiente que comienza a salir ese mal, y es cuando comienzan las células o el órgano o los sistemas mismos a tener problemas. Y eso me sucedió a mí. Resentimiento en contra de una figura tan importante como un papá. Comenzó a provocar desde niño una alergia en mi sistema respiratorio. Le cuento que a mis 30 años se había colapsado el primer pulmón. ¿Eso qué es? Las paredes se pegaron y no podía respirar más por él. 5 años más tarde, el segundo pulmón estaba en una tercera parte igual de destruido. Médicamente, científicamente, había hecho todo lo que usted pueda imaginar. Buscado un trasplante de pulmón, había pagado a laboratorios en el norte, en ese país grandote, ¿verdad?, donde hay mucha ciencia, que desarrollaran una vacuna experimental y no había funcionado. Incluso había ido a 2 centros de brujería y tampoco había funcionado. ¿Alguien ha ido a algún lugar de brujería aquí? Ninguno, ¿verdad? Ok, bueno. Eso no pasa en Guatemala, ¿ok? Y esa noche estoy siendo enfrentado con una verdad que yo ignoraba. Muchas veces la vida no funciona porque ignoramos que existen verdades, que están establecidas. Y funcionan creyéndolas uno o no creyéndolas, sencillamente están establecidas.
¿Alguien aquí se ha acostado pensando, ay, ¿será que el sol amanece mañana? ¿Alguien le ha quitado el sueño pensar, y si no aparece el sol mañana, qué hago? No, eso ha sido algo que lo hemos aceptado como una verdad todos los días. Tú sabes que la noche termina y comienza el día. Hay cosas que están, digámoslo de esta forma, como preestablecidas por ciertas verdades que están y que uno a veces ignora. Yo esa noche estoy siendo cuestionado precisamente con una verdad. Yo no supe que ya hacía más de 2000 años alguien había declarado que si tan solo nos atrevíamos a creer en lo que él había hecho, toda enfermedad y toda dolencia podía terminar. Y yo eso no lo supe por casi 35 años. Mi esposa estaba a mi lado esa noche y lo que hizo fue decirme, Enrique, ¿y por qué no te atreves a probar? No perdés nada, ya estás aquí. Y esa noche había como un agravante más, porque estábamos ahí los 1200 y un hombre dijo, le vamos a dar un sobre a cada uno para que ayuden con dinero a esta organización, ¿verdad? Y eso a mí me había molestado porque dije, me invitaron para sacarme plata, ¿verdad? Hoy no hay sobres, hoy siéntase tranquilo, ¿ok? Pero esa noche había sucedido eso, así que yo estaba hasta indispuesto con eso, ¿verdad? Pero ella dijo, ¿por qué no te atreves a probar? Y le cuento algo, ¿qué enfermo no quiere terminar su mal? Nunca he encontrado un enfermo que el médico le diga, mire, ya vino su resultado de la biopsia y resulta que es cáncer, y el paciente diga, wow, qué alegría, mi cáncer que he estado buscando todos estos años, ¿verdad? Eso no pasa. Toda persona sana no quiere enfermar, y todo enfermo que buscamos, ser sanos, ¿eh? Así que esa noche le cuento que yo estoy siendo enfrentado con algo que definitivamente soy ignorante, y es el mundo espiritual. Nunca lo he tomado en cuenta, no he creído en él. Yo he creído en lo que el hombre puede tocar, yo he creído en lo que el hombre puede producir. Es más, llegué a desatar, por así decirlo, una filosofía personal. Si el hombre produce, vale. Si no produce, cuénteme cuánto vale el ser humano. ¿Ah? Se conforma con nada, se conforma con poco. Entonces la vida es para enfrentarla en esos retos y desafíos, ¿verdad? Pero por no tener muchas respuestas, por no saber que ya existían respuestas, yo había en esa filosofía dicho, la vida es una carrera y usted comienza a correr buscando sobrevivir. Y en ese camino va a encontrar corredores a su mano derecha y a su mano izquierda. Y unos corredores le tienen envidia, le critican, le ponen el pie para que usted se caiga, le traicionan. Yo decía, la vida no es fácil, la vida no solo tenés que aprender a correrla, pero también a defenderte al lado derecho y a izquierdo. Y eso era algo que me mantenía como con cierta carga de andar cuidándote de la gente, ¿verdad? Socios que yo tuve me traicionaron, me falsificaron firmas y se fueron huyendo con plata. Y uno comienza a ver la vida de veras, cómo es la vida. Solo unos parece que tienen mejor oportunidad y el resto de la población a nivel mundial está mal. Usted sabe, creo esto, ¿verdad? El 15% de la población mundial disfruta del 80% de la riqueza del mundo, ¿verdad? Imagínense, por eso hay tal descomposición económica en el mundo entero. Y estas son cosas que yo no lograba entender. Pero mi esposa, bien sabia, esa noche me dijo, mira, prueba, hombre, ¿qué perdés? Y como me gusta ganar, cuando a uno le dicen que hay que perder, no le gusta, ¿verdad? Entonces yo dije, sí, de veras, ¿qué puedo perder, verdad? Pero le cuento algo, me daba vergüenza ponerme en pie, sobre todo que me había burlado de esos 700 tontos, ¿verdad? Y si yo me ponía en pie, pues yo era igual que ellos, ¿verdad? Entonces me quedé sentado, esperé que terminara y pasara mucho tiempo, porque el salón quedó casi vacío. Y al final pasé al frente y ahí voy a llevar una sorpresa muy agradable. Una sorpresa que fue el inicio de comenzar a aprender que la vida es fácil, es muy sencilla. Que hay muchas respuestas que nosotros ni siquiera tenemos que buscar, sencillamente las tenemos que conocer. Que hay verdades que cambian radicalmente conceptos.
extiende su mano y dice, pues yo hoy te declaro sano en el nombre de Jesús, y termina toda tu alergia. Y me asustó cómo este bandido sabe mi alergia si no me preguntó nada. Cuando somos ignorantes, entonces justificamos. Cuando no conocemos una verdad, muchas veces tomamos una mentira que parece verdad e incluso la defendemos. La preocupación es algo que nos ha engañado a muchos. ¿Ah? ¿Alguien se ha preocupado alguna vez aquí? Ninguno, ¿verdad? Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. La persona puede vivir bien. ¿Por qué? Porque existen verdades para hacerle libre en esa área que enfrenta.